Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy conocerás a un hombre muy especial, lleno del Espíritu Santo, que habló con valentía sobre Jesús, aunque eso le costó muy caro. ¿Estás listo para descubrir la historia de Esteban, el primer mártir? Acompáñanos y prepárate para una historia inolvidable. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. Después de que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y miles de personas comenzaron a seguir a Jesús, los apóstoles no daban abasto para atender a todos. Cada día se sumaban más creyentes y con ello nuevas responsabilidades aparecían. Había que cuidar de los huérfanos, repartir comida entre las viudas y organizar a los nuevos discípulos. Fue entonces cuando los apóstoles, guiados por Dios, decidieron elegir a 7 hombres sabios y llenos del Espíritu Santo para que los ayudaran en la obra. Entre ellos, uno brillaba con fuerza especial. En su nombre era Esteban. Esteban no era uno de los 12 apóstoles, pero tenía un corazón tan lleno de amor por Jesús y tanta sabiduría que muchos lo escuchaban como si fuera uno de ellos. Siempre servía con alegría, ayudando a los necesitados, repartiendo comida a las viudas y animando a los que estaban tristes. Pero además de servir, Esteban también predicaba. Con palabras poderosas y llenas de verdad, hablaba a todos sobre Jesús, el Hijo de Dios, y contaba cómo había resucitado de entre los muertos. Su rostro resplandecía cuando hablaba de su Salvador. Los milagros también acompañaban a Esteban. Aunque no era apóstol, Dios hacía maravillas a través de él. Los enfermos eran sanados, los tristes recobraban esperanza y muchos corazones eran tocados. Pero no todos estaban felices con su mensaje. Algunos líderes religiosos se enojaban al oírlo hablar de Jesús, se llenaban de celos al ver cómo el pueblo admiraba a Esteban y cómo muchos se convertían por su predicación. Así que comenzaron a vigilarlo, esperando encontrar algo que pudieran usar en su contra. Un día, un grupo de hombres se acercó a Esteban mientras predicaba en una sinagoga. Intentaron debatir con él, cuestionando lo que decía sobre Jesús. Pero Esteban, lleno de sabiduría celestial, respondió con tanta claridad y poder que no pudieron contradecirlo. Como no lograron callarlo con argumentos, planearon algo mucho más oscuro. Convencieron a falsos testigos para que dijeran mentiras sobre él. Dijeron que Esteban hablaba contra Moisés, contra el templo y contra la ley. Con estas mentiras lograron que lo arrestaran y lo llevaran ante el concilio. Los mismos líderes que antes habían juzgado a Jesús, Esteban fue llevado ante el Sanedrín, un consejo formado por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Era un lugar serio y temido, donde se tomaban decisiones muy importantes. Allí, los falsos testigos repitieron sus mentiras con voces fuertes y acusadoras. Sin embargo, mientras todos hablaban contra él, los que estaban presentes notaron algo asombroso. El rostro de Esteban brillaba como el de un ángel. No mostraba miedo, ni enojo, ni desesperación, solo paz. Una paz profunda que venía directamente de Dios. Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó: ¿es cierto lo que estos hombres dicen? Esteban no dudó ni un segundo. Inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a hablar, pero no se defendió a sí mismo como lo haría cualquier otro. En lugar de eso, les recordó la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Moisés, y cómo, una y otra vez, el pueblo se había resistido a escuchar a los profetas enviados por Dios. Les habló de cómo, aún viendo las maravillas de Dios, sus antepasados habían sido rebeldes. A medida que Esteban hablaba, su voz se llenaba de fuego y verdad. Les recordó cómo Moisés había sido enviado por Dios para liberar a su pueblo, y sin embargo, fue rechazado. Les habló del tabernáculo, del templo, y de cómo Dios no habita en casas hechas por manos humanas. Finalmente, sus palabras llegaron al punto más fuerte. Ustedes son iguales a sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Mataron a los profetas y ahora han traicionado y asesinado al justo, al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios. El ambiente en la sala se volvió tenso. Los miembros del concilio apretaban los dientes, se retorcían de enojo y lo miraban con furia. Pero
Esteban no se detuvo. Levantó la vista al cielo y, con los ojos abiertos de par en par, exclamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Aquellas palabras encendieron aún más la furia de sus enemigos. Ya no soportaban escucharlo. Se taparon los oídos y comenzaron a gritar, corriendo hacia él con violencia. Lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad, sin ningún juicio justo, sin compasión. Allí, en las afueras de Jerusalén, lo apedrearon. Uno tras otro, hombres lanzaban piedras con odio, mientras el cielo entero parecía estremecerse. Pero incluso en ese momento tan doloroso, Esteban no guardó rencor. Con la cara levantada al cielo y el corazón firme en Dios, clamó con voz fuerte: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y antes de tomar su último aliento, con una voz suave pero llena de amor, Esteban dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y así entregó su vida, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Su muerte no fue en vano. Muchos corazones fueron tocados, incluso el de un joven que sostenía los mantos de los que apedreaban. Su nombre era Saulo, y su historia apenas comenzaba. Mientras las piedras golpeaban su cuerpo, el cielo parecía más cercano que nunca para Esteban. Sus últimas palabras, llenas de perdón y misericordia, no se perdieron en el viento. Entre la multitud que lo rodeaba, había un joven fariseo llamado Saulo, de rostro serio y ojos decididos. Sostenía las túnicas de los hombres que lanzaban las piedras. Aunque no lanzó ninguna, aprobaba todo lo que estaba ocurriendo. Saulo creía que hacía lo correcto defendiendo su fe, sin imaginar que aquel día marcaría el inicio de un gran cambio en su vida. Después de la muerte de Esteban, una gran persecución se desató en Jerusalén contra los seguidores de Jesús. Muchos cristianos fueron arrestados. Otros huyeron a ciudades cercanas, escondiéndose para no ser encontrados. Pero donde algunos veían miedo, Dios veía una oportunidad. Porque donde iban los cristianos, llevaban con ellos el mensaje del Evangelio. Y así, sin darse cuenta, la muerte de Esteban impulsó aún más la expansión de las buenas nuevas por todo el mundo. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, fortaleciendo a los creyentes y consolando a los que lloraban. La comunidad estaba triste por la pérdida de Esteban, pero también llena de asombro por su valentía. Las palabras que pronunció antes de morir se quedaron grabadas en muchos corazones. Su fe inquebrantable, su perdón en medio del dolor y su visión de Jesús a la diestra de Dios eran ahora un faro para todos los que enfrentaban pruebas. El ejemplo de Esteban encendió un fuego nuevo entre los discípulos. A pesar del dolor, muchos comenzaron a ver el valor del testimonio de Esteban. Era como si su vida hubiera sido una semilla sembrada con lágrimas, pero que ahora empezaba a florecer en frutos de fe. Los que escucharon su discurso ante el concilio no podían olvidarlo. Incluso los que no creían en Jesús empezaron a cuestionarse: ¿cómo podía un hombre morir así? Perdonando, confiando, viendo el cielo abierto. ¿Y si lo que decía era verdad? ¿Y si Jesús realmente vivía? Saulo, por su parte, se volvió más decidido que nunca a acabar con los seguidores de Jesús. Consideraba que eran una amenaza para la verdadera fe. Armado con autoridad del sumo sacerdote, comenzó a buscar cristianos casa por casa, arrastrándolos fuera y llevándolos a prisión. Pero dentro de él, algo había empezado a removerse. Aunque no lo aceptaba, la imagen del rostro de Esteban, lleno de luz y paz, aparecía en sus pensamientos como un susurro constante. El sacrificio de Esteban no solo cambió la vida de los que lo conocieron, sino que se convirtió en un símbolo eterno del valor de la fe verdadera. Él fue el primero en entregar su vida por amor a Cristo, pero no sería el último. Su muerte no detuvo el avance del Evangelio, al contrario, lo impulsó con fuerza. Los cristianos comenzaron a comprender que seguir a Jesús significaba estar dispuestos a todo, incluso a dar la vida, con la certeza de que una corona de gloria les esperaba en el cielo. Mientras tanto, los cristianos dispersos se convertían en mensajeros del reino. En Samaria, Galilea, Siria y otras regiones, los discípulos compartían con valentía lo que habían aprendido de Jesús. Hablaban de su muerte y resurrección,
del perdón de los pecados y de la vida eterna. Muchos escuchaban con atención, tocados por la pasión y la fe de quienes les hablaban. Y todo esto, aunque difícil, era parte del plan perfecto de Dios, para que su palabra llegara hasta lo último de la tierra. La historia de Esteban fue contada una y otra vez. En cada rincón donde llegaba un cristiano, se hablaba del joven siervo de Dios que había preferido morir antes que negar a su Salvador. Los niños aprendían su nombre, los ancianos lo recordaban con respeto, y los nuevos creyentes encontraban en su ejemplo la fuerza para seguir adelante. El Espíritu Santo usó su vida para animar a toda la iglesia. Esteban no solo murió por Jesús, vivió cada segundo con la mirada puesta en él, los discípulos. Fortalecidos por este testimonio, comprendieron que la misión que Jesús les había dado era más grande que sus miedos. La semilla sembrada con sangre comenzaba a dar fruto. La iglesia crecía no por la fuerza humana, sino por el poder de Dios que se movía en medio de la persecución. En el cielo, el trono de Dios brillaba más que nunca con la presencia del Hijo del Hombre, que estaba de pie para recibir a sus valientes. Así, mientras la tierra lloraba la partida de Esteban, el cielo celebraba la llegada de un fiel siervo. Jesús mismo, de pie a la diestra del Padre, lo recibió con brazos abiertos. Su historia no terminó con las piedras, sino que se multiplicó en cada alma que creyó, en cada discípulo que predicó, en cada corazón que se entregó. Esteban vivió para Cristo y murió en su nombre, y su legado sigue vivo hasta hoy. Saulo seguía recorriendo las calles de Jerusalén con determinación. Cada vez que entraba a una casa y encontraba cristianos orando, sentía que estaba cumpliendo con una misión sagrada. Pero en su interior, algo empezaba a tambalearse. No podía borrar de su mente la paz que vio en el rostro de Esteban. Aunque intentaba acallarlo con más rigor, esa imagen lo seguía como una sombra silenciosa. En las noches, cuando todos dormían, él permanecía despierto, con el corazón inquieto, sin saber que Dios ya tenía preparado un encuentro especial para él. En otras ciudades, los cristianos que habían huido comenzaban a levantar pequeñas comunidades. Ya no se reunían en el templo, pero sí en casas, en cuevas y en lugares ocultos. Cada reunión era una chispa de esperanza. Se cantaban himnos suaves para no llamar la atención. Se compartía el pan y se leían las enseñanzas de Jesús con reverencia. En cada rincón donde se abría una Biblia, el ejemplo de Esteban era recordado como un mártir de la fe. Un héroe que les mostraba que, aunque el mundo los odiara, Dios nunca los abandonaría. En la ciudad de Samaria, Felipe, uno de los 7 compañeros de Esteban, comenzó a predicar con poder. Dios lo usó para hacer señales y milagros, y muchas personas se convirtieron. Aquel que una vez sirvió en las mesas, ahora hablaba con autoridad, con el mismo fuego que vio en su amigo Esteban. Cada palabra que decía parecía tener más fuerza, como si el Espíritu Santo hablara directamente a los corazones. Las buenas nuevas del reino se esparcían rápidamente, y la persecución no lograba detener el plan celestial. Los apóstoles también estaban más valientes. Aunque sabían que podían ser arrestados o incluso ejecutados, no dejaban de enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan predicaban en las calles, visitaban a los enfermos y fortalecían a los hermanos con oraciones. Esteban había mostrado que morir por Cristo era una honra, y ahora la iglesia entera entendía que vivir para Cristo requería valentía cada día. La muerte de uno había encendido el corazón de muchos. Un día, mientras Saulo preparaba un viaje hacia Damasco para arrestar a más cristianos, la iglesia oraba con fervor. Sabían que ese joven fariseo era peligroso, pero también sabían que Dios era más grande. Algunos incluso oraban por él, pidiendo que Dios tocara su corazón. No sabían cómo ni cuándo, pero creían que el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos también podía transformar al más fiero perseguidor en un siervo fiel. Saulo salió de Jerusalén acompañado de algunos hombres. El sol brillaba fuerte y el camino hacia Damasco era largo, pero mientras cabalgaba, una luz más brillante que el sol lo rodeó de repente. Cayó al suelo y una voz del cielo habló con poder. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, temblando,
preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante, el mismo Jesús que Esteban vio antes de morir, se le revelaba a aquel que lo perseguía con tanto celo. Desde ese momento, todo cambió. Saulo quedó ciego por la intensidad de la luz y fue llevado de la mano hasta Damasco. Por 3 días no comió ni bebió nada, sumido en silencio, procesando lo que había vivido. Todo su mundo se desmoronaba y cada palabra de Esteban resonaba más clara que nunca. En esos días de oscuridad, Saulo no solo perdió la vista física, sino que comenzó a ver espiritualmente. Jesús estaba vivo, tal como Esteban había dicho, y su vida jamás volvería a ser la misma. En Damasco, Dios habló a un discípulo llamado Ananías. Le dijo que fuera a orar por Saulo, porque él lo había escogido como instrumento para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ananías dudó al principio, pues sabía que Saulo era temido por todos. Pero, confiando en que si Dios podía cambiar un corazón así, entonces nada era imposible. Fue hasta la casa donde Saulo estaba, puso sus manos sobre él y oró. En ese instante, como si fueran escamas, algo cayó de los ojos de Saulo y pudo ver nuevamente, bautizado de inmediato. Saulo comenzó una nueva vida. Ya no era el perseguidor de la iglesia, sino un discípulo valiente del mismo Jesús, a quien antes rechazaba. Se quedó con los creyentes de Damasco, aprendiendo y compartiendo. Todos estaban asombrados. ¿Era este el mismo que arrestaba cristianos? ¿El mismo que aprobó la muerte de Esteban? Pero sí, Dios lo había transformado por completo. Era una prueba viviente de que el poder de Dios no solo da vida, sino que también perdona, restaura y llama a servir. Y aunque la historia de Esteban parecía haber terminado con su último suspiro, en realidad estaba comenzando. Porque el joven fariseo que sostuvo los mantos aquel día ahora se convertía en uno de los más grandes mensajeros del evangelio. El ejemplo de Esteban había sembrado algo profundo en el corazón de Saulo, que ahora sería conocido como Pablo. Su vida testificaría que cada lágrima, cada oración y cada sacrificio en el nombre de Jesús jamás es en vano. La fe de Esteban no fue aplastada por las piedras, fue esparcida por el mundo entero. Pablo, como ahora empezaba a ser llamado por los discípulos, sentía una pasión nueva ardiendo en su interior. Todo lo que había aprendido como fariseo ahora cobraba un nuevo significado a la luz de Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento que antes veía como reglas, ahora entendía como promesas cumplidas. En cada ciudad que visitaba, testificaba del poder de Jesús con una convicción tan fuerte que nadie podía negar el cambio. Donde antes sembraba temor, ahora sembraba esperanza. Donde antes condenaba, ahora hablaba de perdón. Sin embargo, no todos confiaban en él de inmediato. Muchos discípulos tenían miedo de acercarse, recordando las persecuciones. Fue Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, quien tomó a Pablo de la mano y lo presentó ante los apóstoles en Jerusalén. Bernabé contó cómo Pablo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo predicaba con valentía en el nombre de Jesús. Gracias a su testimonio, los hermanos empezaron a aceptarlo. Era como si una nueva etapa comenzara para la iglesia. Ahora, con un antiguo enemigo convertido en aliado. Los días de persecución no habían terminado, pero ahora la iglesia tenía un nuevo guerrero. Pablo no se detenía, iba de sinagoga en sinagoga, explicando que Jesús era el Mesías prometido. Muchos quedaban asombrados por su sabiduría y conocimiento de las Escrituras, pero también comenzaron a levantarse nuevos enemigos, que no podían aceptar que aquel fariseo ahora estuviera del lado de aquellos a quienes antes perseguía. Pablo tuvo que escapar varias veces, bajado por los muros de las ciudades en canastas, escondido entre los creyentes que lo protegían. Mientras tanto, en otras regiones, las semillas plantadas por Esteban y los primeros predicadores empezaban a florecer. En Antioquía, por ejemplo, muchos gentiles comenzaron a creer. Fue allí donde, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos.
La fe que había comenzado en Jerusalén ya no estaba limitada a un solo pueblo. Ahora se extendía a todas las naciones. Lo que comenzó como un pequeño movimiento de discípulos se convertía en una gran familia espiritual. Y todo gracias al valor de quienes, como Esteban, no temieron morir por la verdad. Pablo y Bernabé fueron enviados desde Antioquía como misioneros. Era el inicio de una gran aventura por el mundo conocido. Navegaron por mares, caminaron por montañas, cruzaron desiertos y predicaron en ciudades llenas de ídolos. En cada lugar, Pablo recordaba el rostro de Esteban, su voz valiente, sus ojos mirando al cielo mientras hablaba de Jesús. Eso le daba fuerzas cuando lo golpeaban, cuando era rechazado y cuando lo encerraban. Porque si Esteban no tuvo miedo, él tampoco lo tendría. Una vez, en Listra, Pablo fue apedreado hasta quedar inconsciente. Lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero los hermanos oraron por él y Dios lo levantó. Al día siguiente, Visdior volvió a entrar a la ciudad y siguió predicando. Era como si el mismo espíritu de firmeza que había estado en Esteban ahora viviera en él. Cada golpe, cada herida, cada rechazo, todo valía la pena si una sola persona llegaba a conocer a Jesús. Los años pasaron y Pablo escribió cartas a las iglesias que ayudaba a formar. En esas cartas hablaba del amor de Dios, de la gracia, de la fe y de la unidad del cuerpo de Cristo. Enseñaba a los creyentes a vivir con pureza, a ayudar a los necesitados, a perdonar y a nunca dejar de confiar en el Señor. En esas cartas, que nacieron de su pasión y entrega, serían guardadas por los creyentes y leídas generación tras generación, hasta convertirse en parte de la Biblia que conocemos hoy. A pesar de las muchas dificultades, la iglesia seguía creciendo. Había nuevos líderes, nuevos profetas, nuevos evangelistas. El testimonio de Esteban, el valor de Pablo y la fe de los hermanos fortalecían a los creyentes más jóvenes. En cada reunión se oraba por los que estaban en prisión, se ayudaba a las viudas y huérfanos y se compartía el pan con alegría. Aunque no tenían templos grandes ni riquezas, tenían algo mucho más poderoso: la presencia de Dios en medio de ellos. En una ocasión, Pablo fue arrestado en Jerusalén por predicar en el templo. Fue llevado a juicio y pasó años como prisionero, apelando su caso hasta llegar a Roma, pero incluso desde la cárcel no dejó de hablar del amor de Cristo. Guardias, soldados y hasta gobernadores escucharon su testimonio. Y aún entre rejas, su corazón era libre, porque sabía que no importaba lo que le pasara a su cuerpo, su espíritu estaba unido con Jesús y su vida tenía un propósito eterno. Así, la historia de Esteban siguió viva a través de cada palabra que Pablo predicó, de cada carta que escribió y de cada iglesia que ayudó a fundar. Su sacrificio no fue en vano. Fue la chispa que encendió una llama imparable, una llama que aún arde en los corazones de millones de personas en todo el mundo que creen en Jesús. Porque cuando una vida se entrega a Dios por completo, como lo hizo Esteban, su impacto trasciende el tiempo. Y su testimonio se convierte en un faro que guía a otros hacia la verdad. Mientras Pablo seguía encarcelado en Roma, muchos creyentes temían que la obra se detuviera. Pero al contrario, las cartas que Pablo escribía desde su celda animaban a las iglesias más que nunca. Les recordaba que, aunque él estaba encadenado, la palabra de Dios no lo estaba. Les hablaba de la armadura espiritual, del gozo que se encuentra en Cristo y de la esperanza de la resurrección. Era como si desde la prisión él plantara semillas que seguirían dando fruto por siglos. En sus cartas, Pablo a menudo recordaba cómo había sido salvado de su pasado. No se avergonzaba de contar que antes había perseguido a la iglesia, pero lo hacía para mostrar cuán grande era la misericordia de Dios. Así él, el peor de los pecadores, había sido perdonado. Entonces, cualquiera podía ser alcanzado por la gracia. Esa confesión conmovía a muchos y daba esperanza a personas que pensaban que no eran dignas del amor de Dios. San Timoteo, uno de los jóvenes discípulos de Pablo, se convirtió en un gran apoyo para él. Pablo lo llamaba su hijo en la fe y le escribió palabras de ánimo, diciéndole que no dejara que nadie lo menospreciara por su juventud. Le enseñó a predicar la palabra, a ser fuerte en medio de la oposición y a mantenerse fiel
incluso cuando llegaran tiempos difíciles. Timoteo sería una de las muchas personas que continuarían la misión después de que Pablo partiera. Mientras tanto, el recuerdo de Esteban seguía vivo. Cada vez que se hablaba de valentía y testimonio y de amor hasta el final, los creyentes nombraban a Esteban. Algunos nuevos creyentes lloraban al escuchar cómo había perdonado a sus agresores y cómo vio el cielo abierto antes de morir. Su historia inspiraba a otros a permanecer firmes, incluso si eso significaba dar la vida por Jesús. Su voz, aunque silenciada en la tierra, seguía hablando con fuerza en los corazones. Años después, Pablo fue llamado nuevamente ante el tribunal en Roma. Sabía que su tiempo en esta tierra estaba por terminar, pero no tenía miedo. Había peleado la buena batalla, había guardado la fe. Como Esteban, ahora esperaba con gozo encontrarse con Jesús. Escribió una última carta a Timoteo, pidiéndole que no se rindiera, que fuera valiente, que predicara con poder. Era como pasar la antorcha a la siguiente generación. El día en que Pablo fue llevado al lugar de su ejecución, los cielos estaban nublados, pero su corazón brillaba con paz. No había multitudes, ni juicios públicos, solo unos pocos soldados y su ejecución silenciosa. Pero en el cielo, una gran celebración se preparaba, porque un siervo fiel estaba por llegar a casa. El mismo Jesús, que se levantó para recibir a Esteban, ahora abría sus brazos para recibir a Pablo en las iglesias. Lloraron su partida, pero también dieron gracias a Dios por su vida. Sabían que, como Esteban, Pablo no había vivido en vano. Miles de personas habían conocido a Jesús gracias a su testimonio. Y aunque su voz ya no se escuchaba en la tierra, sus cartas seguirían hablando con poder. Las generaciones futuras leerían sus palabras, encontrarían fuerza en sus oraciones y aprenderían a confiar en el mismo Dios que lo transformó. Después de Pablo, muchos más se levantarían. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo irían a nuevos territorios, predicarían en nuevos idiomas y llevarían la luz del Evangelio hasta los rincones más oscuros del mundo. Cada uno de ellos, al enfrentarse al miedo o a la duda, recordaría el valor de Esteban y la pasión de Pablo, y seguirían adelante, sabiendo que Dios siempre está con los que le aman. El mensaje del Evangelio, que una vez se escuchó en las calles de Jerusalén, ahora cruzaba continentes. Ni el poder del Imperio Romano, ni las cadenas, ni la muerte pudieron detenerlo, porque ese mensaje no era humano, era divino. Era el anuncio de un Salvador que murió y resucitó, de un Dios que transforma corazones y de una esperanza que jamás se apaga. Y todo eso se mantenía vivo gracias a los que, como Esteban y Pablo, se atrevieron a creer. Así, lo que comenzó con un joven valiente, apedreado por su fe, y continuó con un perseguidor transformado en apóstol, se convirtió en un movimiento imparable que cambiaría el mundo. Y hasta el día de hoy, cada vez que alguien abre una Biblia, cada vez que una iglesia se reúne, cada vez que una persona ora en el nombre de Jesús, se sigue escribiendo esa misma historia. Una historia de fe, de redención y de amor eterno que nunca terminará. Y así, niños y niñas, hemos conocido la valiente historia de Esteban, el primer mártir, y como su ejemplo tocó el corazón de un joven llamado Saulo, que luego se convirtió en el gran apóstol Pablo. Vimos cómo Dios puede transformar hasta el más endurecido y convertirlo en un mensajero de amor, esperanza y verdad. Pablo, aunque enfrentó cárceles, juicios y peligros, nunca dejó de hablar de Jesús. Su vida nos enseña que, con fe y valentía, podemos llevar el mensaje de Dios a todos los rincones del mundo, sin importar lo difícil que sea el camino. Si te gustó esta emocionante historia de Esteban y Pablo, no olvides suscribirte a nuestro canal, Biblia Kids. Dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿La fe de Esteban en medio de las piedras? ¿La transformación de Saulo en Pablo? ¿O el valor con que Pablo compartió el Evangelio hasta el final? Y dinos también qué otra historia de la Biblia te gustaría ver muy pronto. Nos vemos en la próxima gran aventura, con más historias llenas de fe, valentía y el poder de Dios. Hasta la próxima, amigos de Biblia Kids.